Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió a la montaña. Se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos proclamado uno de los más profundos, controvertidos e iluminadores discursos a lo largo de toda la vida de Jesús. El llamado Sermón de la Montaña, contenido en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, se constituyen en el centro del Evangelio, y los Evangelios son el centro del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento el centro, el corazón de toda la Sagrada Biblia. Por eso hablar de las bienaventuranzas es hablar de todo un itinerario, un camino espiritual que se coloca en primerísimo orden de jerarquía en el mensaje de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Ciertamente la obra máxima de la Biblia es la redención, obrada por Cristo a partir de su muerte y resurrección. Pero el mensaje más poderoso como discurso de Jesucristo, sin lugar a dudas, es este texto que nosotros acabamos de proclamar y que no deja de ser paradójico para la vida de cualquiera de nosotros. Y es que es paradójico porque las bienaventuranzas oponen el espíritu del mundo, el evangelio del mundo, con el evangelio de Cristo. Efectivamente, el evangelio de Cristo te habla de bienaventurado el pobre de corazón, el humilde, el manso, el misericordioso, el limpio interiormente, el que busca la paz, el que busca la justicia. Y el evangelio del mundo te habla de que bienaventurado es el que posee dinero, el que es aplaudido, el famoso, el que domina sobre los demás, el que tiene el puro éxito humano, el que se da imagen, apariencia frente a los demás. Jesús quiere en este discurso, por demás muy inspirado, romper con todo el evangelio, o mal llamado evangelio del mundo. La buena noticia que hace que los seres humanos luchemos no frente a la vida, sino que luchemos unos contra otros, y que de alguna manera, en ese afán de prevalecer, de primar, de triunfar sobre los demás, busquemos relaciones de dominación, a veces relaciones de opresión y en muchos casos con actitudes de injusticia o por lo menos falta de caridad frente a los demás. Hoy te invito para que abramos el corazón y que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que te permita permear y conocer esta verdad profunda que desde lo humano es locura, es contradicción, es completamente un mensaje opuesto al espíritu del mundo que te manda el egoísmo y la primacía del yo sobre nosotros o sobre los otros. ¿Por qué nuestro mundo está como está? Porque hay sistemas políticos totalitarios. ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué quienes detentan el poder político o militar oprimen al pueblo y lo ponen a aguantar hambre? ¿Por qué descubrimos todo esto? Porque es el evangelio del mundo
y no es el Evangelio de Cristo que nos invita a ser fraternos, cercanos, justos, abiertos a los demás. Amigos, bienvenidos, muy bienvenidos a esta reflexión que vamos a empezar a meditar y a tratar de comprender en lo que es ese misterio de las propuestas de Jesús de dicha, de felicidad, de bienaventuranza, que parecen absolutamente paradójicas, contradictorias con los pareceres humanos. Muchas personas han escrito verdaderos ríos de tinta, teólogos, hombres del espíritu, académicos, filósofos, sobre estos 12 versículos iniciales del capítulo 5 de San Mateo, tratando de comprender la inspiración máxima, la luz para el mundo que quiere arrojar Jesucristo sobre los corazones de las personas, invitándolos a un estilo de vida más alto, más altruista, más noble, con un horizonte más profundo. Algunos autores se atreven a afirmar que el centro de las bienaventuranzas y del mensaje está contenido en la primera palabra, en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que la pobreza de espíritu o la pobreza de corazón es fundamentalmente una actitud existencial que nos lleva a que, abandonando toda soberbia y autosuficiencia humana, aprendamos en la vida, cuando descubrimos que no somos todo lo poderosos que pensamos, desde nuestro dinero, desde nuestra fama humana, desde nuestra inteligencia o conocimientos personales, aprendamos a poner toda nuestra confianza en el único digno de toda confianza, Dios nuestro Señor. La verdad es que el ser humano se pasa la vida tratando de probarse a sí mismo y de hecho probar a los demás que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente, que Él desconoce su ser de criatura y por tanto desconoce al Creador, que Él cree que se basta a sí mismo y por un poco de vigor físico, de salud, de juventud, piensa no necesitar de Dios. El pobre de corazón, por el contrario, se puede saber en juventud, puede saberse con el reconocimiento humano, pero sabe en definitiva, con sabiduría y verdad, que su vida se debe a Dios. Es una persona que sabe caminar cada día, sabe vivir cada momento de la existencia con un profundo espíritu de abandono y de confianza en el Señor. Es una persona que no se deja abatir por una dificultad, porque sabe que su fuerza no está en su dinero, la fuerza no está en la economía de su país, la fuerza no está en la empresa que acaba de quebrar, la fuerza no está en su cónyuge con el que se acaba de separar. Su fuerza está en Dios, que no se ausenta, que no nos falla y que no se muere. Y curiosamente, este pobre de corazón se vuelve fuerte de corazón, porque la confianza la coloca totalmente en aquel que nunca, nunca nos ha de faltar, nunca nos ha de fallar. Esto es muy hermoso. Y esto explica algunas de las paradojas que encontrábamos ahora, porque uno podría pensar cómo Dios llama feliz, dichoso, bienaventurado a la pobreza, a la aflicción o a la tristeza, a la persecución o a la injusticia. Eso choca, riñe con las lógicas de los hombres. Y la verdad es que Cristo no llama bienaventurado a un pobre por ser pobre, a un afligido por estar triste, a un perseguido porque lo persigan, a una persona que vive injusticia o injurias por esta situación de dolor. No, Jesús llama bienaventurada a una persona porque esa pobreza, esa aflicción, ese dolor, esa persecución, esa injuria o calumnia, llevan a esta persona con un corazón humilde a ponerse totalmente en las manos de Dios.
es que toda la fe religiosa, no solamente del cristianismo, del islamismo, del judaísmo, de las tres grandes religiones abrahámicas o religiones monoteístas, en el fondo se construyen sobre una verdad. Tú y yo somos criaturas. Te lo repito, tú y yo somos criaturas. Nacemos del polvo y al polvo volveremos. Nos debemos a Dios. Y aquellas situaciones de pobreza, injusticia, dolor, incomprensiones nos confrontan en nuestra debilidad, pero eso no es lo que bendice Dios. Lo que bendice el Señor es la actitud de confianza, de entrega, de abandono, amoroso, alegre, con esperanza en las manos de Dios. No te dejes desanimar. Padre, mi familia, Padre, mi empresa, Padre, mi sociedad, Padre, mi país. Claro que siempre han existido dificultades, pero Dios no abandona. No pierdas tu esperanza. Claro que siempre han existido injusticias y hombres que siguen el falso evangelio del mundo, la riqueza, la dominación, la mentira, la dictadura, la opresión. Siempre habrán hombres en todos los momentos de la historia que sigan el falso evangelio del mundo. Pero Dios no se ha muerto, no está enfermo y arriba de Él no vive nadie. Por eso, en medio de tus tribulaciones, de las injusticias de las que puedas ser víctima, de las dificultades que puedas padecer, aprende confiadamente a ser pobre en el espíritu, a poner toda tu confianza en Dios. Esto es un camino espiritual, esta es una sabiduría muy poderosa y aprende a descubrir que allí Dios, su amor y la vida nueva que te comunica se manifiesta de manera más evidente cuando abriendo tu corazón humildemente dices: Señor, sin ti no puedo nada. Acompáñame, sáname, libérame, ilumíname, fortaléceme, sosténme, mi Señor, mi Dios y mi todo. Eso lo hace el pobre de espíritu y es de verdad algo muy bello que tenemos que aprender. Pero vamos a una parte final de la reflexión hablando de una espiritualidad del bienaventurado, el más popular, el más penetrante y a veces el más contradictor de los discursos del Hijo de Dios. Ciertamente muchas personas no pueden pasar imperturbables, neutrales, ante este discurso que entra en contradicción con el espíritu del mundo, con el falso evangelio del mundo que te habla en la revista de los famosos, de las bellas, de las top model, de los artistas, de los premios Oscar, de los premios Globos, de no sé qué, todo lo que el hombre endiosa. Jesús aquí lo destroza, se ríe de eso y muestra que hay otra manera de vivir con relaciones humanas más libres, más fraternas, más sencillas y, si se quiere, más planificadoras. Por eso en esta parte final de esta reflexión te quisiera hablar de una espiritualidad del bienaventurado, de aquel que busque el encuentro con Dios. Es que bienaventurado es el que vive con Dios en el cielo, el feliz, el dichoso. Y tenemos que decir que el primer bienaventurado de la historia es Cristo. Y todo lo que Él anunció en estas bienaventuranzas, en el fondo, Él mismo las vivió. Descubramos a partir de cada una de las 8 bienaventuranzas, 8 actitudes espirituales en la vida del ser humano, y con esto concluimos. La primera actitud de Jesús, el bienaventurado por excelencia, y te invita a que tú y yo lo vivamos, es el hombre totalmente confiado en Dios. El pobre de corazón no maneja miedos, no maneja demasiadas expectativas frente al futuro, al mañana, porque sabe que toda su vida es conducida, confiada amorosamente a las manos providentes del Señor. En una segunda actitud encontramos que el bienaventurado encuentra consuelo no en los hombres, no en los viajes, no en acumular dinero, no en los placeres con mujeres. El pobre, el bienaventurado, encuentra consuelo en sus aflicciones solo en Dios, porque aprende que nadie consuela como consuela a Dios. No va donde una persona, no va donde el psicólogo, no va ni siquiera donde el amigo,
va al encuentro con el Señor a buscar consuelo en sus dificultades y tristezas. En una tercera actitud de una espiritualidad del bienaventurado, él se descubre pequeño de corazón, humilde. Es que el humilde camina en la verdad. ¿Soy un granito de arena en un inmenso desierto o soy una gotica de agua en el océano infinito de la vida divina, de la vida de Dios? Sin soberbias, sin pretender relaciones de dominio sobre los demás, sin querer imponer su criterio, sin querer aparentar más ante los otros por vanidades. El humilde, el pequeño de Dios, sabe decir: yo no valgo lo que valga ante los hombres, yo solo valgo lo que valga ante mi Señor, mi Dios y mi todo. En una cuarta actitud, encontramos que el bienaventurado es un hombre buscador de la justicia en las relaciones humanas. Tiene hambre y sed de ser justo, de ser fraterno, de hacer la voluntad de Dios. Es que te pasas la vida haciendo tu propia voluntad. ¿Y cuántas veces por ese capricho te has equivocado? ¿Cuántas veces por decir yo saco la cabeza por el ojal de esta aguja te has estrellado y has dañado personas, has lastimado seres queridos, has pagado con ingratitud? Ese es el evangelio del mundo. Domina, aplasta, apabulla con tal de conseguir tus objetivos. El evangelio del Cristo, el evangelio de Dios te dice: sé fraterno y ten búsqueda, hambre y sed de ser justo, de ser recto en tus relaciones interpersonales. En un quinto punto, característica de la espiritualidad del bienaventurado, está su mirada misericordiosa. No es inquisidor, no es juez de los demás. Él se reconoce pecador, él sabe que se ha caído, él sabe que se ha equivocado y él quiere mirar con compasión y con misericordia a los demás. ¿Cómo juzga la gran prensa? ¿Cómo juzgan los gobiernos? ¿Cómo juzgan los jueces? ¿Cómo juzgamos las personas, a nuestros seres queridos? ¿Cómo somos de duros frente a los demás? Sabemos de todo en esta tierra, pero menos de misericordia. Un bienaventurado por espiritualidad es compasivo, se tapa para no ver el pecado del otro y con misericordia resalta lo bueno de su vida. El bienaventurado es también un hombre limpio de corazón, un hombre sin malicia, un hombre que construye amistades no por cálculos humanos. Me hago amigo de este porque me va a conseguir trabajo. Me hago amigo de esta persona porque me va a transportar en su carro a la universidad o al trabajo. ¿Cuántas veces construimos relaciones humanas por meros cálculos, conveniencias, intereses? Eso es malicia, eso no es limpieza de corazón. El bienaventurado es manso, es pacífico, en él no hay violencia. ¿Cuántos disgustos en la familia? ¿Cuántas peleas en el tráfico vehicular de nuestras ciudades? Por cualquier cosa, con el corazón armado, estamos disparados, prontos a ofender, a insultar, a ser groseros y grotescos con los demás. El bienaventurado es manso como lo fue Jesús, cordero manso e indefenso. Y finalmente, el bienaventurado es confiado en Dios en medio de la persecución. Aprende a saber que su vida no la van a manejar los sufrimientos o las incomprensiones humanas y que aún en esas dificultades Dios le habla, Dios le pule, Dios le perfecciona. Señor, qué hermoso evangelio el que hemos compartido. Bendice a quienes siguen esta señal en internet, en televisión, a quienes escuchan este mensaje. Danos desarmar el corazón, danos superar nuestras prepotencias, las soberbias de nuestra vida personal y ayúdanos a vivir no el evangelio del mundo que oprime y aplasta a la otra persona. Ayúdanos a vivir el verdadero evangelio, el del Cristo, que como bienaventurado fue un hombre manso, pacífico, misericordioso, bondadoso, pobre, confiado en Dios, humilde,
y sobre todo, libre en sus relaciones con los demás. Que el Señor los bendiga a todos. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja, a ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado, a ti que te enfrentas con él para así poder salvarlo, a ti que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate, alégrate y regocíjate, alégrate y regocíjate. Abrahámicas o religiones monoteístas en el fondo se construyen sobre una verdad: tú y yo somos criaturas. Te lo repito, tú y yo somos criaturas. Nacemos del polvo y al polvo volveremos. Nos debemos a Dios. Y aquellas situaciones de pobreza, injusticia, dolor, incomprensiones nos confrontan en nuestra debilidad, pero eso no es lo que bendice Dios. Lo que bendice el Señor es la actitud de confianza, de entrega, de abandono, amoroso, alegre, con esperanza en las manos de Dios. No te dejes desanimar. Padre, mi familia, Padre, mi empresa, Padre, mi sociedad, Padre, mi país. Claro que siempre han existido dificultades,
Pero Dios no abandona, no pierdas tu esperanza. Claro que siempre han existido injusticias y hombres que siguen el falso evangelio del mundo, la riqueza, la dominación, la mentira, la dictadura, la opresión. Siempre habrán hombres en todos los momentos de la historia que sigan el falso evangelio del mundo. Pero Dios no se ha muerto, no está enfermo y arriba de Él no vive nadie. Por eso, en medio de tus tribulaciones, de las injusticias de las que puedas ser víctima, de las dificultades que puedas padecer, aprende confiadamente a ser pobre en el espíritu, a poner toda tu confianza en Dios. Esto es un camino espiritual, esta es una sabiduría muy poderosa y aprende a descubrir que allí Dios, su amor y la vida nueva que te comunica se manifiesta de manera más evidente cuando abriendo tu corazón humildemente dices: Señor, sin ti no puedo nada. Acompáñame, sáname, libérame, ilumíname, fortaléceme, sosténme, mi Señor, mi Dios y mi todo. Eso lo hace el pobre de espíritu y es de verdad algo muy bello que tenemos que aprender. Pero vamos a una parte final de la reflexión, hablando de una espiritualidad del bienaventurado, el más popular, el más penetrante y a veces el más contradictor de los discursos del Hijo de Dios. Ciertamente muchas personas no pueden pasar imperturbables, neutrales, ante este discurso que entra en contradicción con el espíritu del mundo, con el falso evangelio del mundo que te habla en la revista de los famosos, de las bellas, de las top model, de los artistas, de los premios Oscar, de los premios Globos, de no sé qué, todo lo que el hombre endiosa. Jesús aquí lo destroza, se ríe de eso y muestra que hay otra manera de vivir con relaciones humanas más libres, más fraternas, más sencillas y, si se quiere, más planificadoras. Por eso en esta parte final de esta reflexión te quisiera hablar de una espiritualidad del bienaventurado, de aquel que busque el encuentro. Te habla de que bienaventurado es el que posee dinero, el que es aplaudido, el famoso, el que domina sobre los demás, el que tiene el puro éxito humano, el que será imagen, apariencia frente a los demás. Jesús quiere en este discurso, por demás muy inspirado, romper con todo el evangelio o mal llamado evangelio del mundo. La buena noticia que hace que los seres humanos luchemos no frente a la vida, sino que luchemos unos contra otros y que de alguna manera en ese afán de prevalecer, de primar, de triunfar sobre los demás, busquemos relaciones de dominación, a veces relaciones de opresión y en muchos casos con actitudes de injusticia o por lo menos falta de caridad frente a los demás. Hoy te invito para que abramos el corazón y que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que te permita permear y conocer esta verdad profunda que desde lo humano es locura, es contradicción, es completamente un mensaje opuesto al espíritu del mundo que te manda el egoísmo y la primacía del yo sobre nosotros o sobre los otros. ¿Por qué nuestro mundo está como está? Porque hay sistemas políticos totalitarios. ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué quienes detentan el poder político o militar oprimen al pueblo y lo ponen a aguantar hambre? ¿Por qué descubrimos todo esto? Porque es el evangelio del mundo y no es el evangelio de Cristo que nos invita a ser fraternos, cercanos, justos, abiertos a los demás. Amigos, bienvenidos, muy bienvenidos a esta reflexión que vamos a empezar a meditar y a tratar de comprender en lo que es ese misterio de las propuestas de Jesús de dicha, de felicidad, de bienaventuranza, que parecen absolutamente paradójicas, contradictorias con los pareceres humanos. Muchas personas han escrito verdaderos ríos de tinta
teólogos, hombres del espíritu, académicos, filósofos, sobre estos 12 versículos iniciales del capítulo 5 de San Mateo, tratando de comprender la inspiración máxima, la luz para el mundo que quiere arrojar Jesucristo sobre los corazones de las personas, invitándolos a un estilo de vida más alto, más altruista, más noble, con un horizonte más profundo. Algunos autores se atreven a afirmar que el centro de las bienaventuranzas y del mensaje está contenido en la primera palabra, en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que la pobreza de espíritu o la pobreza de corazón es fundamentalmente una actitud existencial con Dios. Es que bienaventurado es el que vive con Dios en el cielo, el feliz, el dichoso. Y tenemos que decir que el primer bienaventurado de la historia es Cristo. Y todo lo que Él anunció en estas bienaventuranzas, en el fondo, Él mismo las vivió. Descubramos a partir de cada una de las 8 bienaventuranzas, 8 actitudes espirituales en la vida del ser humano, y con esto concluimos. La primera actitud de Jesús, el bienaventurado por excelencia, y te invita a que tú y yo lo vivamos, es el hombre totalmente confiado en Dios. El pobre de corazón no maneja miedos, no maneja demasiadas expectativas frente al futuro, al mañana, porque sabe que toda su vida es conducida, confiada amorosamente a las manos providentes del Señor. En una segunda actitud encontramos que el bienaventurado encuentra consuelo no en los hombres, no en los viajes, no en acumular dinero, no en los placeres con mujeres. El pobre, el bienaventurado, encuentra consuelo en sus aflicciones solo en Dios, porque aprende que nadie consuela como consuela a Dios. No va donde una persona, no va donde el psicólogo, no va ni siquiera donde el amigo, va al encuentro con el Señor a buscar consuelo en sus dificultades y tristezas. En una tercera actitud de una espiritualidad del bienaventurado, él se descubre pequeño de corazón, humilde. Es que el humilde camina en la verdad. Soy un granito de arena en un inmenso desierto, o soy una gotica de agua en el océano infinito de la vida divina, de la vida de Dios, sin soberbias, sin pretender relaciones de dominio sobre los demás, sin querer imponer su criterio, sin querer aparentar más ante los otros por vanidades. El humilde, el pequeño de Dios, sabe decir: yo no valgo lo que valga ante los hombres, yo solo valgo lo que valga ante mi Señor, mi Dios y mi todo. En una cuarta actitud encontramos que el bienaventurado es un hombre buscador de la justicia en las relaciones humanas. Tiene hambre y sed de ser justo, de ser fraterno, de hacer la voluntad de Dios. Es que te pasas la vida haciendo tu propia voluntad. ¿Y cuántas veces por ese capricho te has equivocado? ¿Cuántas veces por decir yo saco la cabeza por el ojal de esta aguja te has estrellado y has dañado personas, has lastimado seres queridos, has pagado con ingratitud? Ese es el evangelio del mundo. Domina, aplasta, apabulla con tal de conseguir tus objetivos. El evangelio del Cristo, el evangelio de Dios te dice: sé fraterno y ten búsqueda amplia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos proclamado uno de los más profundos, controvertidos e iluminadores discursos a lo largo de toda la vida de Jesús. El llamado Sermón de la Montaña, contenido en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, se constituyen en el centro del Evangelio, y los Evangelios son el centro del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento el centro, el corazón de toda la Sagrada Biblia. Por eso hablar de las bienaventuranzas es hablar de todo un itinerario, un camino espiritual que se coloca en primerísimo orden de jerarquía en el mensaje de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Ciertamente la obra máxima de la Biblia es la redención, obrada por Cristo a partir de su muerte y resurrección. Pero el mensaje más poderoso como discurso de Jesucristo, sin lugar a dudas, es este texto que nosotros acabamos de proclamar y que no deja de ser paradójico para la vida de cualquiera de nosotros. Y es que es paradójico porque las bienaventuranzas oponen el espíritu del mundo, el evangelio del mundo, con el evangelio de Cristo. Efectivamente, el evangelio de Cristo te habla de bienaventurado el pobre de corazón, el humilde, el manso, el misericordioso, el limpio interiormente, el que busca la paz, el que busca la justicia. Y el evangelio del mundo que nos lleva a que, abandonando toda soberbia y autosuficiencia humana, aprendamos en la vida, cuando descubrimos que no somos todo lo poderosos que pensamos, desde nuestro dinero, desde nuestra fama humana, desde nuestra inteligencia o conocimientos personales, aprendamos a poner toda nuestra confianza en el único digno de toda confianza, Dios nuestro Señor. La verdad es que el ser humano se pasa la vida tratando de probarse a sí mismo y de hecho probar a los demás que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente, que Él desconoce su ser de criatura y por tanto desconoce al Creador, que Él cree que se basta a sí mismo y por un poco de vigor físico, de salud, de juventud, piensa no necesitar de Dios. El pobre de corazón, por el contrario, se puede saber en juventud, puede saberse con el reconocimiento humano, pero sabe en definitiva, con sabiduría y verdad, que su vida se debe a Dios. Es una persona que sabe caminar cada día, sabe vivir cada momento de la existencia con un profundo espíritu de abandono y de confianza en el Señor. Es una persona que no se deja abatir por una dificultad, porque sabe que su fuerza no está en su dinero, la fuerza no está en la economía de su país, la fuerza no está en la empresa que acaba de quebrar, la fuerza no está en su cónyuge con el que se acaba de separar, su fuerza está en Dios, que no se ausenta, que no nos falla y que no se muere. Y curiosamente, este pobre de corazón se vuelve fuerte de corazón, porque la confianza la coloca totalmente en aquel que nunca, nunca nos ha de faltar, nunca nos ha de fallar. Esto es muy hermoso.
Y esto explica algunas de las paradojas que encontrábamos ahora, porque uno podría pensar cómo Dios llama feliz, dichoso, bienaventurado a la pobreza, a la aflicción o a la tristeza, a la persecución o a la injusticia. Eso choca, riñe con las lógicas de los hombres, y la verdad es que Cristo no llama bienaventurado a un pobre por ser pobre, a un afligido por estar triste, a un perseguido porque lo persigan, a una persona que vive injusticia o injurias por esta situación de dolor. No, Jesús llama bienaventurada a una persona porque esa pobreza, esa aflicción, ese dolor, esa persecución, esa injuria o calumnia, llevan a esta persona con un corazón humilde a ponerse totalmente en las manos de Dios. Es que toda la fe religiosa, no solamente del cristianismo, del islamismo, del judaísmo, de las tres grandes religiones